Bendiciones, estudiantes de secundaria. En esta ocasión vamos a trabajar con el concepto derivada de una función algebraica en un punto. La derivada se entiende como la variación que experimenta una función de forma instantánea, es decir, entre cada dos puntos de su dominio suficientemente próximos entre sí. Este incremento, esta variación de forma instantánea se representa por un límite, que el valor de este cociente, de este límite, coincide con la pendiente de la recta que pasa por los puntos de las coordenadas del punto de la función y de su incremento. Entonces aquí a la derecha vemos de qué se trata. Sea f de x una función y a un punto de su dominio, su derivada sería, la derivada se representa por un apóstrofe en este caso, derivada de la función evaluada en a es igual al límite cuando h tiende a 0 de a más su incremento menos la función original sobre h. También se puede escribir de la siguiente manera. El límite de f de x cuando x tiende a a de f de x menos a sobre x menos a igual al límite de delta x cuando delta x tiende a 0 de delta de f de x sobre delta x, donde delta representa el incremento de la función en dicho punto. También dice aquí que geométricamente la derivada de una función en un punto coincide con la pendiente de la recta a la función en dicho punto. Entonces, aquí tenemos una recta pendiente a esta función. Y la pendiente es el ángulo de inclinación de esta recta. En esta ecuación, la ecuación punto pendiente, aquí, la pendiente coincide con el valor que acompaña a x, mientras que b es la ordenada en el origen. Vamos a ver intuitivamente cómo determinamos la derivada de estas funciones a partir de la pendiente. Recuerde que dada una recta, la pendiente es el número que acompaña a x o a la variable independiente, siempre y cuando, ¿verdad?, la función esté expresada en términos de variable dependiente y variable independiente. Por ejemplo, aquí f de x igual a 2x más 1. F de x es la función y la variable independiente es x. Vamos a ver, ¿qué número está acompañando a x del lado de la igualdad? Efectivamente, el número que está acompañando a x del lado de la igualdad es el 2 positivo. ¿Lo están viendo? Por lo tanto, la derivada de la función, como coincide con la pendiente de esta recta, es igual f' de x es igual a 2. ¿Vieron qué sencillo? Estamos haciendo la derivada intuitivamente. Más adelante vamos a ver algunas reglas de derivación que nos permiten calcular esto de forma utilizando las reglas de derivación y también determinar las derivadas de aquellas funciones que no son rectas. Vamos a ver, aquí y es nuestra variable dependiente porque está en términos de x. Entonces, el número que acompaña a x es nuestra pendiente. ¿Qué número acompaña a x? Aquí tenemos que el número que acompaña a x es menos 4. Esa es nuestra derivada, entonces. Entonces, nuestra derivada, y', recuerden que se representa por una prima, es igual a
negativo 4, que es el número que acompaña a nuestra variable independiente x. Y terminé. Aquí no sabemos cuál es la derivada hasta que no despejemos la variable dependiente, que es y. A y hay que dejarla sola, o a f de x, f de a, si la variable independiente es a, en fin. Debe estar separada la variable independiente de la dependiente. Como aquí están todas juntas igualadas a 0, esta es una ecuación general de la recta, vamos a expresarla en términos de punto pendiente. ¿Cómo? Despejando a y. Entonces, para yo dejar sola y va a ser igual. Todo lo que acompaña a y se va para el otro lado con signo contrario. Ese 3x que está positivo está negativo ahora para el otro lado. Y el 2 que está negativo pasa positivo. El 0 se quedó allá, pero como es 0, ni suma ni resta, lo puedo descartar. Ahora, ¿qué número está acompañando a x? Menos 3. Entonces nuestra pendiente es menos 3. Es decir, que nuestra derivada va a ser igual a negativo 3. Esta es nuestra primera derivada que coincide con la pendiente, es decir, la tangente al ángulo de inclinación de una recta. ¿Estamos de acuerdo? Hay dos métodos para calcular las derivadas, que es el método de los incrementos, que utiliza el límite de la función, y las reglas de derivación. Nosotros vamos a aplicar las reglas de derivación. Aquí me dice que la derivada de una constante es 0, es decir, la derivada de un número, cualquier número siempre va a ser 0. La derivada de una variable es 1, es decir, cualquier letra sola, sin ningún número de coeficiente, nada que lo acompañe, su derivada es 1. La derivada de una constante por una variable, es decir, un número y una letra, es igual al número que está delante, es decir, a la constante. Y la derivada de una función con exponente es igual al exponente por la función disminuido en 1. Entonces, vamos aquí a aplicar estos conceptos. F de A igual a 5. Aquí tenemos, ¿verdad? Para nuestro primer ejemplo, que esto es una constante, es decir, un número solo. Por lo tanto, la primera derivada, f' de A, va a ser igual a 0. ¿Por qué 0? Porque recuerde que la derivada de un número solo siempre va a ser 0. Vamos a nuestro segundo ejemplo. F de C igual a C. La derivada de una letra sola siempre es 1. Entonces, f' de C va a ser igual a 1, porque la derivada de una letra sola siempre es 1. La siguiente sería la derivada de un número y una letra. La derivada aquí de un número y una letra dijimos que era el número que lo acompaña. Por lo tanto, en la número 3, y', primera derivada, va a ser igual a 2, que es el número que está delante de la x, ¿de acuerdo? Para nuestro otro ejemplo, vamos a tener aquí 7, entonces eso es un número solo, por lo tanto su derivada siempre va a ser, efectivamente, la derivada siempre va a ser 0. La derivada de un número solo siempre es 0. ¿Cuál sigue la número 5? Bueno, es un número y una letra. La derivada de un número y una letra es el número que lo acompaña. Entonces, ¿qué número está acompañando aquí a x? O negativo 3. Entonces, la derivada f' de f de x va a ser igual a negativo 3.
el número que acompaña la variable. La número 6 sería la derivada de una función con exponente. Vamos a ver. Recuerden, vamos a copiar de aquí, un segundito, que la derivada de una función con exponente dice aquí que es el exponente por la función disminuida en 1. Entonces, aquí vamos a poner, ¿verdad? Esta es nuestra función. Su derivada va a ser igual, vamos a poner aquí su derivada, y' va a ser igual, ¿verdad? Al exponente que es 4 por la función que es 4x disminuida en 1. ¿Verdad? Esto va a ser igual, entonces, vamos a ponerlo aquí un poquito más. Vamos a poner una flechita. Eso va a ser igual. Vamos a ver, eso va a ser igual, ¿verdad? A 4x, 4 por x, 4x. Y 4 menos 1 es igual a 3. Y ahí tenemos la derivada de esa función. La 7, perdón, también es la derivada de una función con exponente. Entonces, eso va a ser igual f', en este caso f' de x, va a ser igual al exponente que es 2 por la función que es 3x con el exponente, con el exponente que es 2 disminuido en 1. Bueno, entonces eso va a ser igual déjame cerrar este paréntesis de aquí, que no lo cerré. Ahí está. Bien, entonces sería, ¿verdad? f' de x es igual al exponente, que es 2, paso adelante, coloqué la función con el exponente disminuido en 1. Entonces sería igual, vamos a colocar una flechita, eso sería igual f' de x, primera derivada, multiplicamos 2 por 3, 6, x, entonces decimos 2 y me quitan 1, 1 que no se marque, y ahí tenemos nuestro resultado. Finalmente tenemos
para nuestra otra función. Vamos a usar este modelo, ahora lo ponemos ahora, un segundito. Entonces, este sería acá 5. Entonces el exponente, que es menos 3, paréntesis, la función con el exponente, que es menos 3, disminuido en 1, ¿verdad? El exponente pasa adelante, coloco la función, que es 5x, y al exponente siempre disminuido en 1. Bien. Entonces, esta es nuestra derivada. Ahora la vamos a desarrollar. Entonces, será igual. Déjenme cerrar este paréntesis. Eso sería igual . Perdonen la flechita, pero ustedes saben que el programa, al hacerlo a mano, ustedes lo van a hacer mucho más rápido. Entonces vamos a ver. Y' entonces va a ser igual, multiplicamos más por menos, menos 3 por 5, 15, x. En el otro caso, signos iguales se suman. Y menos 1 menos 3 es menos 4. Vamos a poner este exponente aquí, pequeñito acá, negativo 4. Y ahí tenemos ya nuestro resultado. Eso es todo. Espero que haya sido de mucho aprendizaje y que puedan hacer sus tareas. Bendiciones.